Pero antes vamos a meternos con los números y las caras del día, arrancando por el primero de los números. 35.5% la aprobación del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil. El número más bajo desde su regreso al Planalto en justamente en enero del año pasado. Ya va a cumplir, está encaminándose a cumplir la primera mitad de su tercer mandato y tiene, insisto, el número de aprobación más bajo. Quienes rechazan su gobierno crecieron a el 30% y el resto mantiene una visión regular. Es decir, sigue teniendo un diferencial positivo de 5 puntos, pero en baja. Si se le pregunta a los encuestados qué prefieren, el gobierno de Lula tal cual está hoy, ¿creen que está hoy está mejor Brasil hoy con este gobierno de Lula o estaba mejor con el gobierno de Jair Bolsonaro? Bueno, 41% creen que está mejor hoy con el gobierno de Lula, 36% cree que estaba mejor con el gobierno de Bolsonaro. Sigue entonces habiendo esos mismos 5 puntos que le dan positivo a Lula, pero una luz de alarma por la devaluación del real, entre otras cosas, y algunas presiones que se empiezan a dar que marcan cierta preocupación más allá del descontento que generan algunas de las políticas impulsadas por el presidente de Brasil. Segundo número del día, 500.000 las personas que están sin agua en Cuba. 500.000 personas sin agua, consecuencia del paso del huracán Rafael, este huracán que provocó destrozos en varios puntos del país, que está agravando además la crisis previa que ya se venía sintiendo en la isla, producto de el desabastecimiento, de la falta de comida, de la escasez de insumos elementales y además de la crisis energética fenomenal, la mayor de la historia, que provocó que durante 4 días seguidos toda la isla completa estuviera sin luz. Bueno, más allá de que hay 500.000 de personas sin agua, hay además alrededor de 1/3 de la isla, más o menos, sin luz eléctrica. La situación desesperante que están viviendo los cubanos, donde tienen los desastres naturales, pero el mayor desastre, la mayor catástrofe, por supuesto, que es el régimen que no solo los encierra y los mantiene prisioneros en su propia isla, en su propio país, sino que además los va matando de a poco de hambre y también de desesperanza. Que en el medio de todo esto haya que hablar de las multas económicas aplicadas a los comercios por no cumplir con los controles de precios, como te contábamos ayer, bueno, habla de un régimen que pareciera absolutamente enajenado de la realidad en la que vive. Nos metemos con las caras de este miércoles. Primer rostro, alto impacto en la noticia de la renuncia de Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, el jefe de la iglesia de Inglaterra. Estamos hablando de la figura religiosa más importante del Reino Unido. Claro, el jefe de la iglesia anglicana es, por supuesto, el rey Carlos III, pero como arzobispo de Canterbury, Welby era quien dirigía la iglesia de Inglaterra dentro de lo que es el Reino Unido, es decir, el puesto más importante de todos dentro de lo que es la jerarquía eclesiástica anglicana, y tuvo que renunciar en medio de un escándalo de encubrimiento de abusos sexuales. Hubo un caso muy, muy fuerte que se conoció hace algunos años, que tiene que ver con un cura puntualmente, con un sacerdote que es acusado de haber realizado más de 100 abusos, muchos de ellos en Reino Unido, otros de ellos en algunos países de África. Y este sacerdote, que murió en la impunidad en el año 2018, se había conocido y había llegado a conocimiento de Justin Welby cuando ya era arzobispo de Canterbury este caso, y sin embargo no hizo prácticamente nada por llevarlo a la justicia, lo que permitió que el perpetrador de esos abusos atroces pudiera morir impune. Es la confirmación ahora, a partir de varias investigaciones, de que efectivamente Welby sabía y no hizo nada, lo que termina desencadenando la presión para que renuncie. Cae entonces el jefe de la iglesia de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury, también salpicado entonces por escándalo de encubrimiento de abusos sexuales. Segundo rostro del día, nos vamos a los Estados Unidos y es la de Jack
Teixeira, condenado a 15 años de cárcel en Estados Unidos por difundir secretos militares, secretos de Estado. Es un caso realmente muy impresionante porque reveló, puso de manifiesto la vulnerabilidad que existe hoy en el sistema de los Estados Unidos, la permeabilidad para que se filtre información confidencial. Este joven, que como lo ves, era un joven miembro de la Guardia Civil, es decir, del grupo, si querés, del sector, del segmento, de la unidad dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses de menor responsabilidades. Es una fuerza que se utiliza solamente para ciertos eventos de contingencia a nivel interior, pero que no participa en ninguna tarea compleja, en ninguna guerra en el exterior. Y que sin embargo, este joven, a partir del rol que cumplía dando servicios de asistencia informática dentro de la Guardia Civil, obtuvo acceso a información de enorme sensibilidad, por ejemplo, relativa a la guerra en Ucrania, mapas, imágenes satelitales, datos que Estados Unidos había recopilado sobre el estado de situación en Ucrania. Y a pesar de que alguien de su rango jamás tendría que haber accedido a esa información, no solo accedió, sino que la divulgó. ¿Cómo? A través de videojuegos online en los cuales él lo hacía no para dañar en principio a los intereses de Estados Unidos, no para conspirar con Rusia, sino para jactarse ante otros jóvenes como él de la información que tenía. Así fue compartiendo mapas, compartiendo imágenes, compartiendo datos muy sensibles que fueron obviamente luego explotados y utilizados por Rusia y que terminan entonces con esta condena a 15 años de cárcel, reducida respecto de lo que pedía la Fiscalía originalmente, porque se declaró culpable y aceptó que se había equivocado. Un caso testigo sobre las vulnerabilidades, insisto, del sistema de inteligencia de los Estados Unidos frente a la posibilidad de filtraciones de información sensible para la seguridad nacional.